Directorio. La unión forjada con el miedo a Robespierre no tenía fundamentos ideológicos ni programáticos que le permitieran ser prolongada. El terror lo definió el terrorista Taillien como sistema de poder fundado sobre el miedo. Desmantelarlo equivalía a desmantelar el régimen de poder de los comités. El más consciente de este problema era Barère. Al principio creyó posible la continuación del robespierrismo sin Robespierre. Lo revelaban sus primeras palabras. Una conmoción parcial que deja al gobierno en la integridad de las operaciones políticas, administrativas y revolucionarias. Las adhesiones, más de 800 mensajes de instituciones civiles y militares, tranquilizaron a la representación, que aún no se imaginaba un teatro público sin Robespierre. Para evitar la consolidación de dictaduras colegiadas a propuesta de Taillien, se decretó que una cuarta parte de los comités sería renovada cada mes y que los salientes deberían esperar otro mes antes de volver a proponerse al cargo. Pero se terminó decretando la ejecución en la guillotina de los 70 detenidos por barras en la Comuna. La consigna dominante en la Convención, con el nuevo decreto terrorífico, ya no podía ser abajo la tiranía, ni abajo los comités, sino abajo el máximum. El mes de julio terminó con los nombramientos de Taillien y Turgot como miembros del Comité de Salud Pública y los de Lengrede y Merlin de Thionville en el Comité de Seguridad General, del que salió el pintor David. El mes de agosto comenzó con el arresto del acusador público Fouquier de Tinville y con la primera medida que denotaba el cambio operado en la mentalidad gobernante de los termidorianos. El 1 de agosto, la Convención decretó la derogación de la tenebrosa ley del Gran Terror, la de 10 de junio, que permitía la arrestación directa por el Comité de Salud Pública sin conocimiento del Comité de Seguridad General ni de la Convención. Medida que fue precedida por la liberación de 478 prisioneros no afectados por la ley de sospechosos, entre ellos los actores y actrices del Théâtre Français, también la del republicano inglés Tom Paine, que en prisión había sucumbido al alcoholismo. Sorprendidos con la explosión popular de alegría por esas liberaciones y por el deseo de gozar de libertades personales, los termidorianos se vieron forzados a desmantelar las leyes de la dictadura. El continuismo pretendido por Barère fue sustituido enseguida por el pacto de concordia entre los patriotas y monárquicos, exaltados y moderados, revolucionarios y reaccionarios. Los que antes ni siquiera se miraban se abrazarían como hermanos, pero el desmantelamiento de las instituciones terroristas no se podía hacer sin crear nuevas fuentes de violencia institucional. La abstracta república, su nombre, comenzó a sustituir en los discursos al espíritu público que antes animó la horrible faz de la concreta revolución del terror. Por eso, los primeros meses que siguieron a la caída de Robespierre constituyen un laboratorio para la observación en vivo de los dos procesos convergentes, pero antagónicos, de la desconstrucción de la situación política en vigor, un gobierno terrorista sin Estado ni sociedad civil autónoma, y la construcción de una nueva situación política con gobernación provisional, diputación perpetua y sustitución del terror por la corrupción, en tanto que factor sistemático de sostén de la legalidad. La primera convergencia de esos dos procesos estaba ya contenida en la coincidencia en el tiempo del primer gran debate sobre el terror en la Convención y la liberación ese día, 19 de agosto, de Teresa Cabarrús, devenida esposa de Taillien, y Notre Dame de Thermidor. Los muscadins, petimetres, una nueva armada reaccionaria de la pequeña burguesía, desplazaron de las calles a los sans-culottes. Los teatros se llenaban y la prensa se agotaba con sátiras despiadadas y artículos panfletarios contra el diablo Robespierre
y su cola viviente en los comités y la convención. Los robespierristas se encontraron en la misma situación que los 71 diputados girondinos sobrevivientes como rehenes de la convención tras la liquidación de la Gironda en la triste jornada del 31 de mayo de 1793. Las ganas de vivir no daban coherencia al modo de vivir. Las contradicciones entre una situación de gobierno sin Estado y una sociedad sin opinión pública las resolvía el albur de los acontecimientos. En la medida en que aquella necesitaba generalizarse, ésta se particularizó en multitud de manifestaciones espontáneas en favor de libertad de expresión, de comercio, de propiedad y de hedonismo. El 7 de Fructidor, 24 de agosto, en lugar de unirse la gobernación bajo un solo criterio, se particularizó con una improvisada división en 16 comités gobernadores de Francia. El Comité de Salud Pública, para huir de la quema robespierrista, se ocuparía de la diplomacia y la guerra. El de Seguridad General sería competente en los asuntos propios de un Ministerio de Interior. El de Legislación concentraría en un solo órgano las materias judiciales y administrativas. Y los comités de vigilancia se atomizarían en comités de distrito renovables cada 3 meses. Las libertades personales y sociales se hicieron más cuestiones de hecho que de derecho. La Convención no se atrevió a proclamarlas tal como lo había pedido Teillen y Freron, antes fanáticos terroristas en sus mandatos de enviados en misión provincial. Los tránsfugas de la guillotina termidoriana no solo serían los adalides de la libertad, sino incluso de la consigna que comenzó a circular tan pronto como cayó, la del terror. Lo que se pedía como nueva orden del día en periódicos, teatros y calles, tanto de París como de provincias, era algo tan peligroso para la gobernación como reclamar justicia contra los crímenes del terror. Al día siguiente del decreto de 7 de Fructidor, la Convención se atrevió a lanzar un violento ataque contra Billaud-Varenne, Collot-d'Herbois y Barrère, que se vieron obligados a dimitir del Comité de Salud Pública. La caótica gobernanza diaria cayó sobre el Comité de Legislación ante el proceso de los 94 sobrevivientes de la represión en Nantes, enviados prisioneros a París por Carrier, que duró la semana del 8 al 15 de mayo ante una enorme expectación. El ambiente era tan tenso que durante el proceso fue agredido Teillen, cuando Merlin de Thionville identificaba a los culpables en los caballeros de la guillotina que lo acusaban de traidor y renegado. En esa semana, Freron editó l'Orateur de Peuple y el obispo Gregoire informó a la Convención sobre los daños causados por el vandalismo. Al fin, los prisioneros fueron absueltos. Desatadas sus lenguas sobre la represión del terror en Nantes, la indignación popular se exacerbó. Días después, la Convención suprimió todo tipo de subvenciones al culto religioso y, para obligar a los radicales federados a retornar a sus provincias, decretó que no podrían vivir en París los que no residieran allí antes del 2 de junio de 1793, cuando la Comuna impuso a la Convención decapitación de la Gironda. La animadversión contra los jacobinos causó violentos incidentes en Marsella a finales de septiembre. El mes de octubre comenzó y terminó bajo el mismo signo: anarquía local en la liberación de los prisioneros, que provocó en los clubes jacobinos y en las sociedades populares una renovación de sus energías contra la política de desjacobinación de las secciones emprendida por la Convención desde los primeros días de octubre. Esto se tradujo el día 16 en la prohibición de afiliarse a las sociedades políticas y del derecho de hacer peticiones. La revolución revenía sobre sus pasos,
reivindicando a los girondinos como víctimas de la insurrecta comuna y del terror jacobino. Las secciones parisinas se fueron alimentando de nuevos motivos de rencor. Para reprimir las peticiones de justicia contra los antiguos terroristas, la Convención se vio obligada a dictar la Ley de 8 de Brumario, 29 de octubre, que protegía a los representantes de acusaciones infundadas. Antes de ser publicada, toda acusación debía ser examinada por los comités correspondientes según la materia y, si su informe era favorable, el asunto pasaría a una comisión especial de 21 miembros para cada caso, cuyo dictamen no vinculante sería estudiado por la Convención para decidir si era o no susceptible de abrir el proceso. La primera comisión se constituyó para examinar la conducta terrorista de Carrier durante su misión en Nantes. Amenazados por la desjacobinación, antiguos herrayés asomaron sus garras. El león no está muerto cuando duerme y, al despertar, elimina a sus enemigos. Villaut-Varenne, 3 de noviembre. La inestabilidad política era tan acusada que bastó esta bravuconada para inquietar a la Convención y a la prensa sobre la eventualidad de un retorno del terror. El mismo día en que la Comisión de los 21 pidió la inculpación del jacobino Carrier, el dantonista Saint-Huruge, general de los Sans-Culottes, liberado de la prisión después de Thermidor, dirigió una expedición de castigo contra los clubs jacobinos, a la que siguió otra de los Muscadins, que solo causaron daños materiales. La Convención ordenó cerrar el club jacobino, procesar al terrorista Carrier, acusar a Le Bon, promotor del terror en el norte, y ejecutar en la guillotina a Carrier, a la vez que el retorno de 75 diputados girondinos excluidos del fratricida 2 de junio del 93. El propio Teillen, amenazado por su pasado en Burdeos, repetía que en revolución los hombres no deben mirar detrás de ellos. Inútil. Tras derogar la ley del máximum, decretar la liberación de comercio, suprimir la comisión de aprovisionamiento y el control de postal, se constituyó la comisión de 21 miembros para iniciar el proceso de Barère, Villaut-Varenne, Collot-d'Herbois y Badier, y se autorizó el regreso de los emigrados que tuvieran tierras o capacidades de trabajo manual. En enero de 1795, los jóvenes dorados derribaron los bustos de Marat y Le Pelletier, los Muscadins iniciaron el terror blanco, los periódicos y las piezas teatrales aumentaron su antijacobinismo, los comités especializados culparon a la burocracia jacobina de la situación desastrosa de la economía, y desde el Comité de Finanzas, Cambon reclamó para los propietarios, negociantes, artesanos y comerciantes la dignidad y el vigor que tienen derecho de alcanzar en un gobierno justo. En nombre del Comité del Comercio, Blutel proclamaba el dogma de que una nación que hace el comercio por su gobierno es una monstruosidad. Desde el Comité de Salud Pública, Lindet pedía que todo ciudadano que emplee sus días últimamente en trabajos de agricultura, ciencia, arte o comercio, que levante o sostenga fábricas o manufacturas, no puede ser inquietado ni tratado como sospechoso. Pero el ataque profundo contra el dirigismo vino de Boissy d'Anglas. El objetivo de la comisión era concertar en una misma mano todo el comercio de la nación, encomendar a unos individuos elegidos por la tiranía misma el cuidado de alimentar a una tasa prefijada a todos los ciudadanos de la República. El gobierno habría todo dirigido, todo determinado, habría sido el solo comerciante, el solo agricultor, el solo manufacturero, concentrando todas las riquezas, dirigiendo todos los trabajos, habría tenido todo en sus manos y ejercido una tiranía absolutamente desconocida
sobre la tierra. El 7 de febrero fue detenido Babeuf, editor del diario El Tribuno del Pueblo, desde el 5 de octubre del 94, por haber llamado a la insurrección pacífica contra la falta de provisiones alimentarias y los precios elevados. A fines del mes siguiente se le unirá en la prisión el comisario de Francia en el Piamonte ocupado, Felipe Buonarroti, quien nos legará la insignificante historia de la conspiración de los iguales, exaltada por Marx como primer antecedente moderno del comunismo. En aquel duro invierno en el que se vieron lobos buscando alimento hasta en los arrabales de París, el alza de los precios era brutal. Los assignats se acercaban ya al 10% de su valor nominal, y el Luis de Oro, que se cambiaba hacía 3 meses a 75 libras de papel moneda, subió a 200. La escasez de todos los granos a la vez y la carestía de los precios castigaban las rentas fijas de funcionarios y asalariados. Con 18 grados bajo cero y el Sena helado, los pobres no tenían más recurso que el grito del hambre en hogares sin fuego. Otra vez sin jabón y con raciones de pan compuesto de todo menos de harina. Comenzó a extenderse, como a principios de octubre del 89, respecto de la corte, el rumor de un complot de la Convención para someter al pueblo con el hambre, la suciedad y el frío. En aquella atroz miseria, los diputados de la Convención se doblaron ellos mismos la indemnización diaria, desde 18 a 36 libras. Los teatros devenían cloacas de desenfreno y vicio, según informes de la policía. Se abrieron en París 544 salas de baile y otras tantas casas de prostitución. Los ricos escapados de la guillotina ofrecían en sus residencias suntuosas fiestas de baile reservadas a las familias que habían padecido la guillotina en alguno de sus miembros. Cuando no se danzaba, se jugaba y comía. Se multiplicaron los restaurantes de lujo, abiertos por los jefes de cocina de los grandes prelados y aristócratas que huyeron al exilio o fueron decapitados. Las modas femeninas, copiadas por Notre Dame de Thermidor de un ballet de odaliscas turcas, dejaban transparentar los cuerpos de bellas mujeres en las cenas Ches Corselet, Ches Berry o Ches Meot, y en las pastisseries de los Campos Elíseos. Dos mundos parisinos desconocidos entre ellos y contrarios de vida y cultura. El del centro y el de los arrabales, el de una sociedad entregada a la urbanidad del placer sensorial y el de una multitud desarraigada de todo principio menos del que imponía la miseria, intentaban construir, tras la destrucción del régimen terrorista, un criterio público hecho a la medida de sus deseos privados. Los diputados convencionales se codeaban con los ricos y desconfiaban de los restos hebertistas en la comuna. En las secciones más castigadas por la miseria, un nuevo enfrentamiento parecía deseable para la derecha. La izquierda lo temía como algo inevitable. Aquí no hablamos de la guerra civil de la Vendée religiosa y la Vendée militar, porque a pesar de su orientación monárquica, católica y contrarrevolucionaria, no alteró el sentido de los acontecimientos, salvo el inicio de la autonomía de los generales del ejército. La represión del levantamiento de campesinos, curas, mujeres y señores locales que habían aceptado la monarquía semiconstitucional de 1791, iniciado por la cuestión del juramento del clero, no tuvo diferencias sustantivas con las de Lyon y Nantes. Ahora se menciona porque, el 17 de febrero del 95, la Convención acordó no solo indemnizar a la Vendée, sino concederle la libertad de culto 4 días antes de extenderla a todo el territorio francés. La política antijacobina se concretó ese mes en la supresión de los comités de vigilancia, día 19, y la restricción de residencia de funcionarios militares y civiles depurados desde Thermidor, obligándolos a vivir en las localidades donde habían prestado sus servicios, día 23. Los acontecimientos se precipitaron en marzo. Fréron atacó la Constitución jacobina del 93. Villaut-Varenne, Collot-d'Herbois, Barère y Badier fueron arrestados. Los girondinos proscritos desde
el 2 de junio del 93 fueron reintegrados. Entre ellos, Isnart y Lanjuinais. La fiesta del 31 de mayo, en recuerdo del asalto de la Comuna a la Convención, fue suprimida. El assignat cayó el 10%. Se multiplicaron en París los motines y agitaciones callejeras, especialmente en las secciones neohebertistas de Gravilliers, bajo la consigna de pan y Constitución del 93. A propuesta de Sieyès, se tipificó como delito, bajo pena de muerte, ir a la convención con gritos malintencionados. Esas fueron las circunstancias que precedieron a la jornada insurreccional de 1 de abril del 95, 12 Germinal. París ya no pertenecía a los enragés de los Faubourg. Ahora estaba dividido en nuevas rivalidades. Cerca de la Bolsa, las secciones del centro reclamaron el castigo de los 4 terroristas detenidos, Villaut y sus compañeros. Por eso, esta vez la insurrección de la indigencia comenzó en el centro de la isla del Sena, en París. Las mujeres habían emplazado a sus maridos en la plaza de Notre Dame. Los gritos de la multitud se concretaron en demandas de pan, de liberación de los jacobinos en prisión y de la puesta en vigor de la Constitución de 1793. La masa urbana marchó a las Tullerías, derribó las puertas y entró en la convención a las 2 de la tarde, cuando Boissy d'Anglas peroraba sobre los que habían hecho los comités para asegurar el abastecimiento. Allí camparon a sus anchas los invasores durante 4 horas, interrumpiendo con el lastimoso Dupain los intentos de la montaña de calmarlos y hacerlos volver a sus casas. Este tiempo fue suficiente para que Legendre pudiera reunir un nutrido grupo de muscadins armados de matracas, porras y látigos. La trifulca no había terminado cuando se supo que el general Pichegru, de paso accidental por París, había sido investido por la convención del mando militar en la capital. A las 18 horas llegaron batallones del oeste. La desbandada fue tan inmediata como la venganza de los termidorianos. En la misma sesión se ordenó la deportación a la Guayana sin juicio de Villaut-Varenne, Collot d'Herbois y Barrère. Bayer se había escapado, como también lograra hacerlo Barrère antes de ser embarcado. Y el arresto de otros 16 miembros, reputados de estar en la cresta de la montaña, entre ellos nada menos que el incombustible Cambon, el creador de los assignats y director de las finanzas públicas, junto con Thuriot y los municipalistas Pache y Rossignol. Después de haber sido abatido por una enfermedad tropical y haberse curado en un hospital atendido por monjas, Villaut-Varenne se casó con una negra y se hizo dueño en Cayenne de una plantación de caña de azúcar con esclavos. El día 10 de abril, la convención decretó una medida que parecía prudente, el desarme de los terroristas en toda Francia, pero que dio lugar a una ola de venganzas privadas y disturbios sangrientos durante los días 13, 14 y 15, especialmente en los departamentos federalistas del mediodía, que conducirían a un mayo negro con prisiones invadidas, 97 prisioneros asesinados, 25 detenidos degollados, en un clima de agitación que recordó las masacres de septiembre del 92, pero de signo contrario. El día 7 de mayo fueron guillotinados el acusador Fouquier-Tinville, el presidente del Tribunal Revolucionario Hermann, junto con muchos de sus miembros. El día 19 de octubre se difundió por todo París un panfleto titulado «La insurrección del pueblo». Todo parecía concurrir al nuevo estallido de violencia popular que tuvo lugar en París el día siguiente, 20 de mayo, primero, prairial, año tercero. Al toque arrebato, Tocsin, otra vez las mujeres empujaron a los hombres de los Faubourg Saint-Antoine y Saint-Marceau a marchar hacia la convención, engrosando sus filas con las secciones del este y del centro, Gravelliers, Arsenal, Arcis, y armados esta vez de cañones y picas bajo la consigna Pan y Constitución del 93. A las 11 de la mañana, la convención puso fuera de la ley a los jefes del atropamiento. Al mismo tiempo, los comités dieron la orden de agruparse en el campo de los Sablones a las tropas que circundaban París,
llamando a los batallones de la Guardia Nacional y a los destacamentos de los cuarteles más cercanos. El diputado Feraud trató de organizar una barrera de resistencia a la muchedumbre en la entrada a la convención. Hacia las 3 de la tarde, la vanguardia de los asaltantes derribó a Feraud, lo pisoteó, lo golpeó con zuecos de madera, lo arrastró hacia la plebe enfurecida, le cortó la cabeza, la ensartó en una pica y entrando con ella en la sala se la presentó a Boissy d'Anglas, quien tuvo la fría humorada de saludarla. Durante las 4 horas en que los insurrectos ocuparon la sala, la llamada Cresta de la Montaña instituyó un nuevo comité de 4 miembros que decretó la puesta en libertad de compañeros detenidos en Germinal, el suministro de pan de la Igualdad y la detención de los periodistas que pidieron o apoyaron las represiones contra el movimiento popular. Entre las 23 y 24 horas, moscadins y soldados de los escuadrones más cercanos entraron en la sala y, a golpes de porras y bayonetas, la barrieron de asaltantes y de diputados cretois que los apoyaban. A las 3 de la mañana, una nueva sesión anuló los decretos anteriores y ordenó los arrestos de 14 diputados, entre ellos Rome y Prior de la Marne. Pero la insurrección, recalcitrante en su propósito de imponer la satisfacción de sus peticiones, no se dio por vencida, y al día siguiente, 21 de mayo, los amotinados lograron el entendimiento y la confraternización con la Guardia Nacional del Faubourg Saint-Antoine. Entre los días 22 y 28 de mayo de 1795, la Convención llevó a cabo por primera vez una verdadera ofensiva militar para acabar definitivamente con la constante amenaza para la representación política de las insurrecciones populares que condicionaban, cuando no determinaban, la legislación. La fama revolucionaria del Faubourg Saint-Antoine, ocupado por artesanos, atrajo sobre sí la sistemática represión del ejército. Contra esa máquina de insurrecciones, el general Menou, al mando de 20.000 soldados provistos de artillería, pulverizó las barricadas. El levantisco barrio capituló el 24 de mayo 4 Prairial, con los consiguientes desarmes de picas, arrestos de 10.000 vecinos, depuración de la Guardia Nacional, de la que fueron excluidos los que tenían bienes o rentas, y detención de los diputados simpatizantes con los insurgentes. Carnot, organizador de la victoria, sería el hombre fuerte de la convención. La convención termidoriana, que sabía hablar y escribir pero no actuar ni dirigir, se libró de la izquierda popular echándole en brazos de la derecha militar, lo que después verían los historiadores el camino del directorio hacia Napoleón. Un pensador de genio, Edmundo Burke, lo percibió al instante cuando dijo que la Revolución Francesa, a la que no llegó a comprender en lo que realmente era, se terminará por y con un poder militar absoluto. Como también le sucedió a Tocqueville con su previsión de las dos potencias llamadas a dominar el mundo, Estados Unidos y Rusia, la premonición de Burke no procedía de un absurdo don profético ni adivinatorio, sino de su inteligente modo de analizar el presente por la dirección del movimiento profundo de los acontecimientos políticos, es decir, por sus potencialidades. La intervención de la Armada en la política interior cambió inmediatamente el signo de los acontecimientos. El movimiento pendular hacia la reacción y la antirrevolución se hizo notar enseguida. La muerte de Luis XVII en el Temple, 8 de junio, y el manifiesto de Verona de Louis XVIII, conde de Provenza, hermano de Luis XVI, de 24 de junio, junto al desembarco de Carnac, Bretaña, de una flota británica con 4.000 emigrados para unirse a la contrarrevolución armada de los Chouans de Charrette, 26 de junio, hicieron pasar casi desapercibido el estentor jacobino de 17 de junio con el suicidio en prisión de Romme y 2 compañeros y la ejecución en la guillotina de 3 diputados y 30 insurrectos llamados víctimas de Prairial. El manifiesto de Verona era muy torpe, atacaba directamente a los intereses burgueses aferrados a la seguridad de la compra de los bienes nacionales que Luis XVIII prometía devolver a los antiguos propietarios, y cometió la simpleza de pretender la restauración de la monarquía absoluta como si en la mentalidad francesa no hubiera ocurrido una transformación irreversible de las ideas. Después dirá Chateaubriand que las restauraciones son imposibles, pues pretenden restablecer un pasado que nunca sería el mismo por el cambio de las ideas vigentes. En el inesperado frente de batalla de emigrados y chouans, una pésima organización que no coordinó la llegada de refuerzos obligó a replegarse sobre la cuasi isla de Quiberon
donde serían sitiados por el general Hoche. Sin caballería y sin refuerzos, los 12.000 aventureros se rindieron el 21 de julio. El enviado en misión del oeste, Teillen, hizo comparecer sobre el campo ante un tribunal militar a 1.000.000 de prisioneros, de los que cerca de 800 fueron ejecutados. Liberada de enemigos a su izquierda revolucionaria y a su derecha reaccionaria, la Convención tuvo por fin la ilusión de estar situada en el centro de equilibrio gubernamental que le permitiría hacerse constituyente. Pero antes de que la Convención se apropiara del nuevo poder constituyente, había tenido que decretar el cierre del Club de los Jacobinos en la calle Saint-Honore, 12 de noviembre de 94, cuyo edificio se transformará en 1795 en inmueble comercial con el nombre Mercado de 9 de Termidor. La proscripción de la palabra revolucionario, 12 de junio, la reorganización burguesa de la Guardia Nacional, 16 de junio, la supresión de los certificados de civismo, 5 de agosto, el arresto de otros 10 diputados, entre ellos Fouché, 9 de agosto, la creación del franco como unidad monetaria, 15 de agosto, el nombramiento del general Bonaparte como adjunto a la Oficina Militar del Comité de Salud Pública, 16 de agosto, y, sobre todo, la obligación de los electores de elegir para la próxima asamblea a casi 2/3 de convencionales, 16 de agosto. Es decir, solo se podría renovar 1/3 de la convención, que se proponía dar a los franceses una nueva constitución. Esos 2/3 serían, pues, constituidos, constituyentes y reconstituidos. La cínica medida para asegurar la perpetuidad de las diputaciones, muy contestada por los parisinos, se disfrazó como necesidad de proteger con barreras legales la inviolabilidad de la representación política, ignorada por las insurrecciones populares. Cuando una insurrección es general, no tiene necesidad de apología; cuando es parcial, siempre es culpable. Esto decía Boissy d'Anglas, a la vez que Sieyès se mofaba de la soberanía popular, en tanto que superstición heredada del pomposo atributo que hizo brillar a las cabezas soberanas de la monarquía absoluta. El fiel rousseauista de la voluntad general del pueblo soberano se hizo de repente objetivamente realista, cosa que todavía no han hecho los que siguen creyendo en la fantasmagórica soberanía popular como base legitimadora de las asambleas o parlamentos legislativos en los actuales estados de partidos. El día 22 de agosto, 15 Fructidor, año tercero, la Convención aprobó la nueva Constitución redactada por el excelente jurista Daunot y presentada por Boissy d'Anglas. El Consejo de los 500, elegido entre hombres de 30 a 40 años, tenía el poder de la iniciativa legislativa, el de proponer las leyes que un Consejo de Ancianos de 40 o más años debería aprobar. El derecho de sufragio se reservó a la riqueza y a la instrucción. Un censo electoral de 6 millones en una población de 28. El Poder Ejecutivo, un directorio de 5 miembros, lo designaba el Consejo de Ancianos a propuesta del Consejo de los 500. El día 23 de septiembre se conocieron los resultados del referéndum constitucional. Sobre el censo de 6 millones, solamente 1 millón aprobó la Constitución, con un sí, y la rechazaron 50.000 con un no, es decir, 5 millones se abstuvieron de acudir a las urnas. Solo votó el 16,66% del censo. Ese porcentaje indicó con bastante exactitud hasta dónde llegaba el desprecio, el miedo o la indiferencia popular hacia el personal termidoriano, al que enseguida bautizó de perpetuo. Pero inmediatos acontecimientos pusieron a la Convención ante la nueva realidad de una relación de fuerza que hasta entonces no se había puesto de manifiesto, salvo en la limitada guerra civil de la Vendée. A la semana del referéndum constitucional tuvo en París la primera agitación importante de la contrarrevolución monárquica. Ya no se trataba de la presión de los moderados o indulgentes para dar por terminada la revolución. Las calles de París se llenaron de monárquicos radicales, alentados por el manifiesto de Luis XVIII, que no eran moderados antirrevolucionarios ni rebeldes insurrectos, sino activos y decididos contrarrevolucionarios, es decir, reaccionarios involucionistas, dispuestos a luchar directamente a pecho descubierto para restaurar la monarquía absoluta antes de que se nombrara al directorio, del mismo modo que hicieron los sans-culottes para derribar la monarquía relativa. Contra este nuevo peligro, la Convención encargó a Barras, que ya estaba asistido por Bonaparte, la liquidación completa del movimiento monárquico, como había hecho el general Menou con los sans-culottes de Faubourg Saint-Antoine.
El 5 de octubre de 1795, Bonaparte situó cañones de metralla en las vías de llegada a la Convención. La marcha de los monárquicos se retrasó por la lluvia. Las dos columnas de amotinados se enfrentaron en el Quai Voltaire, en la calle Saint-Honor, a las tropas de Bonaparte, y a las 3 de la tarde, el día 13 de Vendimiar, 5 de octubre, este ordenó disparar contra la multitud monarquista que ya estaba ante la iglesia Saint-Roch. Como era previsible, hubo 300 muertos y más del doble malheridos. 3 consejos de guerra condenaron a muerte a los más significados en la revuelta, ordenando fusilar al antiguo Garde de Corps, el caballero Lafont, que había dirigido la columna de la orilla izquierda del Sena. Por segunda vez, el ejército salvaba a la Convención. Esto pasaría una factura muy cara a la causa francesa de la paz y la libertad. El día 18, Babeuf fue liberado. El 25, a la vez que decretaba las últimas medidas contra los emigrados y los curas refractarios, la Convención aprobó una ley de excepción hasta la paz general, en virtud de la cual quedaban excluidos las funciones legislativas, administrativas, municipales y judiciales todas las personas que hubiesen preconizado la necesidad de tomar medidas contrarias a la ley o que hubiesen figurado en listas de emigrados con sus padres, hijos, nietos, hermanos, cuñados o socios. Cerca de 1 millón de personas, sus plazas vacantes serían ocupadas por designación directa del futuro directorio. Al día siguiente, 26 de octubre del 95, después de haber nombrado general en jefe de la Armada Interior al Corso Bonaparte, la Convención se disolvió para dar paso a los 741 diputados elegidos, de los que tuvo que repescar por cooptación para completar los 2/3 a 105 diputados que figuraban en las listas complementarias establecidas por las asambleas departamentales. Pareció extraño que, después del aplastamiento de los monarquistas, el 13 de Vendimiario salieran elegidos 70 monárquicos, junto a más de 90 contrarrevolucionarios y tan solo 140 republicanos. Los termidorianos de Barras y Tallien obtuvieron más de 240 escaños. Los que pertenecían a la montaña moderada apenas sobrepasaron los 60. El resto se alineó en la Plaine, 105. El Consejo de los 500 se instaló en la Menech, el de los ancianos en la sede de la Convención de las Tullerías y el directorio en Luxemburgo, con la Rebellier-le-Peux en religión e instrucción, Reubel en diplomacia, Le Tourner en finanzas, Barras en interior y Carnot, nombrado en sustitución de Sieyes, en el de la guerra. A cambio de un reparto del poder y del olvido del pasado, la Diputación surgida de esta Constitución se hizo la ilusión de que había eliminado toda posibilidad de insurrección revolucionaria y de que había proporcionado a las fuerzas sociales del comercio y la industria la oportunidad de su libre desarrollo sin intervencionismos de la autoridad y limitando las funciones gubernamentales a las de policía, administración de justicia, emisión de moneda, recaudación de contribuciones y dirección de un ejército cada vez más autónomo. Una forma de gobierno residual, confiado a un directorio de equilibrio, sin la menor existencia de que respondiera a la separación de poderes. Por esto Sieyes renunció a ser miembro del directorio para el que fue nombrado, ni de que la competencia en el mercado no fuera un descarnado reparto de la riqueza entre élites monetaristas especializadas en especulaciones sobre la quiebra financiera de las cuentas públicas y una nueva clase política concesionaria de suministros a la Armada y concertadora de préstamos de capital extranjero con fabulosas comisiones. Esta gobernación residual era consciente de que estaba rompiendo el equilibrio entre la igualdad de derechos y libertades de 1791. Mirabeau había intentado delimitar el derecho a la igualdad con una declaración de deberes, pero la Asamblea siguió la opinión contraria a Bernabé y aprobó la declaración de derechos redactada sobre el borrador del arzobispo de Burdeos. Los termidorianos harían la declaración de deberes para restringir la igualdad de derechos. Lanjuinais, que fue con Le Chapelier fundador del Club Breton, lo explicó así. En 1789, la igualdad se definió negativamente con relación a las órdenes y privilegios. Hoy se la tiene que definir positivamente. La ley es la misma para todos. Barras definió en Memorias lo que entendían entonces por positiva.
La Diputación era procurada como una posición ventajosa para llegar a la forma más que a la gloria. A medida que se debilitaban las ideas morales de la revolución, iba cediendo su lugar a las ideas materiales. Se decía ya que el siglo era positivo. Trasladado al mundo del poder y las finanzas, se tradujo en el famoso lema de Barras: la pobreza es una idiotez, la virtud una torpeza y todo principio un simple expediente. Benjamin Constant se dio a conocer como escritor político haciendo la apología de aquel apogeo de la corrupción como principio del poder. Lo positivo del siglo entró en el gobierno. El vicio apoyado en el brazo del crimen, Talleyrand en Fouché, como diría después Napoleón. El liberalismo termidoriano no fue consecuencia ni causa de un movimiento expansivo de la economía, que tardaría medio siglo en recuperar el nivel de producción de 1788. Tampoco se debió a una ordenación ética del modo colectivo de vivir que se produjo 35 años después, con la monarquía burguesa de Luis Felipe. Fue la mera expresión del pacto moderno entre el poder y las finanzas. Aquella situación pionera de un gobierno sin Estado ni república surgió del miedo de las facciones tras la caída de la dictadura jacobina y la muerte en el temple de Luis XVII, al doble peligro de que se volviera la Constitución Democrática de 1793 o a la restauración del absolutismo con Luis XVIII. De ese miedo oligárquico nació el primer consenso político, el de la Concordia, que llevó su nombre a la hermosa plaza de París. Un consenso que quería evitar una revisión del pasado inmediato, impedir la vuelta al pasado lejano, eliminar la participación de las masas en la vida pública y perpetuar el presente político. El modelo actual del estado de partidos, el pacto del poder con las finanzas, la modernidad. Revestido de concordia nacional, el rápido abrazo entre antiguos adversarios produjo la desmoralización popular, la desorganización ética de la sociedad y la consagración de una regla de la mecánica social. Las fuerzas reaccionarias tienden a extenderse hasta el límite máximo de su potencia cuando cesa, y en la medida en que cese, el movimiento democrático que las comprimía. Cansado de la tensión moral del terror y la dictadura de Robespierre, decepcionado de las ilusiones colectivas que despertó la recuperación de las libertades personales, el pueblo llano y la pequeña clase media abandonaron la escena pública, dejándola en manos de los perpetuos, tanto por haberse apoderado estos del sistema electoral como por la dimisión general de la ética para hacer de la política la razón de enriquecer a la nueva clase política. Cuando los criterios no habían desplazado las opiniones, estas eran banderías de facción política y no habían aparecido todavía una generalizada opinión pública. A partir de ese momento, los golpes de gobernación, no golpes de Estado como dicen erróneamente los historiadores, pues solamente era una corrompida situación del gobierno, sustituyeron a las elecciones como modo de acomodar el poder gubernamental a los cambios de la coyuntura en la situación política y de llenar las vacías y arcas públicas con botines de guerra en el exterior. Los generales fueron los mejores y más eficaces recaudadores para el tesoro público y para sus bolsillos particulares. Bonaparte no fue una excepción, pero las incursiones militares de rapiña por 3 continentes, Europa, Egipto, Palestina, que ocuparon constantemente la atención de los franceses bajo el Directorio y casi siempre terminadas en batallas perdidas o rehuidas, no deben ser tratadas en este breve ensayo sobre el sentido verdadero de la Revolución Francesa, que debe ser descifrado primordialmente en el Directorio por el significado de los cambios políticos y por la situación catastrófica de los medios de pago. Aunque con él se podían pagar los impuestos, era inservible para las compras en el exterior, necesarias para las provisiones del ejército. Aunque Cambon había creado el Gran Libro de la Deuda Pública en agosto de 1793, el Directorio no tenía la contabilidad nacional ni presupuesto. Sin ingresos asegurados, sin previsiones de gastos ni moneda estable, solo contaba con el recurso a las continuas emisiones fraudulentas de assignats. El Luis de Oro, que valía en noviembre 2.500 francos en papel moneda, llegó a 4.000 a mitad de diciembre. El Directorio informó a los consejos el 6 de diciembre del 95 que los recursos del Tesoro se habían agotado. Una ley ordenó requisar 250.000 quintales de granos a cuenta de la contribución territorial y la inflación
llegó a ser tan galopante que el 28 de ese mismo mes el sueldo de los funcionarios aumentó 30 veces el de 1790. El directorio decretó el 10 de diciembre un préstamo forzoso de 600 millones al erario público en dinero numerario a cargo de los contribuyentes más ricos. La miseria era tan grande en las ciudades que los extremistas ideales de Babeuf penetraban en el nuevo Club Panteón, creado el 16 de noviembre por los antiguos jacobinos Amar, Padier y Lindet. Los ayuntamientos carecían de plumas, tinteros y papel. Al caer la noche se suspendía el trabajo por falta de iluminación. Nadie quería ser funcionario. La policía tenía que realizar trabajos privados para subsistir. Un juez del Tribunal del Sena murió de hambre. Muchos de sus compañeros buscaron complementos de su sueldo trabajando de peones en la albañilería. Las tropas en el exterior subsistían con el pillaje. Sobre un reclutamiento de 1.200.000 soldados, 800.000 desertaron. Y Bonaparte se convirtió en ídolo de la Armada cuando el 20 de mayo de 1796, después de entrar en Milán y cobrar la indemnización requerida, pagó en dinero contante la mitad de la soldada, medida sin precedentes que el directorio aceptó encantado. En los arrabales de las grandes ciudades se escribía en las paredes: «Más vale un rey que morir de hambre». En esta absoluta quiebra de las finanzas públicas, el directorio presumió, ante los dos consejos, de haber resuelto el problema con un invento genial: el empréstito forzoso de 600 millones tomado en metálico o en asignas valorados al 1%. El primer tercio del préstamo debía ser entregado entre el 10 y el 20 de enero de 1796. Los 2 tercios restantes entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. Los 600 millones representaban 60.000 millones en assignats. Como solo estaban en circulación 40.000 millones, todavía sobrarían 20 millardos para el tesoro público. Pero este iluso cuento de la lechera duró menos que el de la moraleja. Soñando que el préstamo forzoso era una realidad antes de realizarse, el directorio quemó con solemnidad en la Plaza Vendôme el día 19 de febrero las planchas y matrices para la fabricación de papel moneda. El assignat quedó muerto y enterrado y el nuevo empréstito se esfumó en el vapor de los sueños. Resultó que el empréstito de 600 millones, el Tesoro Público solamente pudo encajar 8 millones en valores reales y 13 millones en unos assignats cuya unidad no valía el descontado por el directorio, sino el valor real, que en esos momentos había descendido a 10 céntimos. La situación era peor que la existente antes del préstamo forzoso. Pero como siempre sucede a los antólogos sin control extremo, el fracaso de una ilusión se olvida con el nacimiento de otra más fantástica. Enterrado el assignat, había que sustituirlo con otro papel moneda de distinto nombre. El mandado territorial, creado por ley el 18 de marzo de 1796, la importante diferencia con el assignat era el curso obligatorio del mandato territorial como moneda corriente. La emisión de mandatos territoriales, garantizados como los assignats con la hipoteca de los bienes nacionales, alcanzó la suma de 2.400.000 millones de francos. Y como el curso real del mandato territorial con relación al assignat no era el de 1 a 10, sino de 1 a 30, en lugar de apreciarse este, se depreció aquel, nada más nacer, en una tercera parte de su valor nominal. La nueva estafa monetaria obligó al directorio a imponer multas y penas de trabajos forzosos o prisión a quienes se negaran a recibir como modo de pago el nuevo papel moneda. La resistencia a ser estafados con papel fiduciario obligó al directorio a desmonetizarlo antes de transcurrir un año. Los especuladores hacían fortunas por semanas, los rentistas se hicieron más pobres que los sansculottes, y los generales de la Armada francesa invadían país tras país para robar el metálico de los bancos o recibir fuertes sumas a cambio de su retirada. La guerra era, además, el mejor modo de satisfacer las ambiciones militares de los generales y de tenerlos ocupados lejos de París. Uno de ellos, Bonaparte, asociado a la matanza del 13 de Vendimiario en las calles de París, sorprendentemente fue puesto al mando de la Tercera Armada, que marcharía hacia Viena con las otras dos al mando de Moreau y Jourdan.
El arribista Bonaparte fue elevado por su coquín Barras para agradar a Josefina. En el teatro político, desde el mes de abril del 96, la crisis permanente de la situación política, la decadencia de la sociedad civil, la cada vez mayor dependencia de los generales recaudadores de fondos extranjeros, se manifestó de modo paralelo en dos fenómenos independientes. La ascensión del movimiento monárquico, que ya contagiaba a los hombres de gobierno, y la emancipación política de Bonaparte desde el inicio de la campaña en Italia. El ministro de la Guerra, general Petiet, informó al directorio de que él desconocía el estado de la armada en Italia, que se basta a sí misma, pues sus peticiones apremiantes no recibían respuestas del general en jefe Bonaparte ni del jefe del Estado Mayor. Bonaparte estaba organizando su propia diplomacia, sus finanzas y su estrategia, tratando de igual a igual con príncipes y reyes ante la pasividad del directorio y de los dos consejos legislativos que le llamaban héroe de Francia a cada remesa de millones en oro, metales preciosos, pinturas maestras, esculturas y orfebrería de inmenso valor. Las sumas considerables que la República debe a vuestras victorias prueban que os ocupáis a la vez de la gloria y de los intereses de la patria. Según una estimación de diciembre del 96, el pillaje de Italia ya había trasladado a Francia 46 millones de francos en dinero metálico y 12 millones en especie, a los que se agregaron los robos fabulosos de soldados y generales, Massena, Berthier. Tan solo Bonaparte se apoderó para sí mismo y su familia de más de 3 millones de francos oro, sin contar las obras de arte. Con esos fondos compró, entre otras valiosas propiedades, la famosa Maison Particulière de la calle Victoria, donde a su retorno de Egipto sorprendió la infidelidad de Josefina, a la que perdonó para estar concentrado en los preparativos del golpe militar del 19 de Brumario. Se comprende que el directorio tuviera que invitarle a buscar, recoger y trasladar a Francia los objetos de este género. El duque de Módena le entregó 10 millones de francos oro y 20 cuadros renacentistas, entre ellos el de San Jerónimo de Correggio. La existencia de este doble poder paralelo anunciaba por sí solo que la crisis política del directorio solo era un síntoma de la crisis general de la simple situación política de poder sin gobierno. Mayet Dupin lo describía exactamente desde Ginebra en su boletín de noviembre: cada partido se observa y se teme, y el pueblo, siempre imbécil, viendo nombres ligados a las nuevas plazas, un cuerpo legislativo, un directorio y unos ministros, cree tener un gobierno y un gobierno constitucional. La sensación de que la precaria situación de poder se hundía o disolvía dividió a los republicanos de Vendimiario y dio olas a las renovadas fuerzas monárquicas contra las revolucionarias. La izquierda jacobina, llamada Babouviste, se introdujo en los batallones de la Legión de Policía de París, por lo que el directorio tuvo que licenciarla el 2 de mayo de 1796, un día después de que un espía de Carnot le informara falsamente de que era inminente la insurrección. El día 10 fueron arrestadas 245 personas, entre ellas Drouet, Amar, Badier, Lindet, Babeuf, Buonarroti y D'Arte. El 17 de agosto se escapó Drouet y Barras se comprometió en esta evasión. El Club Panteón fue clausurado. Era evidente que estos radicales de izquierda no estaban implicados en ninguna insurrección. El proceso contra ellos terminó el 26 de mayo de 1797 con las solas condenas a muerte de Babeuf y D'Arte. La verdadera intentona de sublevación, de la que Carnot también estuvo informado previamente, tuvo lugar el día 9 de septiembre del 96 en los cuarteles del campo de Granelle. La emboscada de Carnot causó 20 muertos y 30 detenidos, que fueron condenados a muerte por una comisión militar el día 10 de octubre siguiente, y la progresiva monarquización del directorio se manifestó claramente con la promulgación de la ley de 4 de diciembre del 96, que autorizaba la reapertura de las iglesias y el retorno a Francia de los curas refractarios. La importancia de que esta restauración del catolicismo, su simbolismo ante las masas rurales, hizo cambiar la perspectiva del movimiento reaccionario.
Fue el punto de arranque de la acción monárquica para abandonar la táctica de la subversión y adoptar la legalidad de la estrategia parlamentaria. El 18 de abril de 1797, los resultados electorales del año V dieron el triunfo, aunque no la mayoría, a los monárquicos agrupados en torno al general Pichegru y a Fleurieu, antiguo ministro de la Marina con Luis XVI. La estrategia había sido diseñada por D'André, un monárquico emigrado en 1792 que el tesorero de la inmigración, el británico Wickham, contrató en Suiza en agosto de 1795 después de Thermidor, pagándole 6.000 luises mensuales para coordinar la acción monárquica. Su planificación electoral, aprobada por Luis XVIII, se basaba en el doble abandono de la idea quimérica de retroceder a la situación anterior de 1789 y de la torpeza de atacar frontalmente al régimen que se quería abatir. El inteligente plan d'André proponía al pretendiente la imitación de la táctica de los girondinos, presentando a las elecciones un partido monárquico unido capaz de formar una mayoría en los dos consejos legislativos y en el órgano ejecutivo y de aprovechar las inevitables faltas de un gobierno tan débil y venal como el directorio para cambiar desde el poder el gobierno de una situación inestable por el de una monarquía restaurada no comprometida a devolver los bienes nacionales a sus antiguos propietarios. A pesar de los fraudes, presiones y propagandas del directorio a favor de sus candidatos, estas elecciones del 97 derrotaron severamente a los hombres del gobierno y marcaron el punto de inflexión de las energías revolucionarias que nunca más serían recuperadas. De 216 convencionales del tercio saliente, solamente 13 fueron reelegidos, y todos los nuevos diputados eran enemigos declarados de las instituciones y de los hombres de la revolución. Además de Fleurieu, entraron en el legislativo Morinais, mariscal de campo de la Armada Real, y Tronson du Courdray, abogado de María Antonieta. Junto a Pichegru y d'Imbert Colomés, con medios y plataformas de acción militar, la campaña de los reaccionarios logró formar un significativo grupo parlamentario de monárquicos radicales dispuestos a quebrar la legalidad en la primera ocasión propicia. Este grupo seguía los consejos rupturistas que, cambiando de estrategia, les cursaba un d'André decepcionado de no haber sido elegido. En 3 meses, les decía, tendremos la monarquía o un gobierno militar. Pese a no haber logrado la mayoría, Pichegru obtuvo la dirección de los 500 y Barbé-Marmois la de los ancianos y el monárquico Barthélemy entró en el directorio. Las previsiones d'André no imaginaron que la traición de Pichegru cuando mandaba la armada del Rin fuera descubierta en el mismo día de su nombramiento en los 500. El agente de Luis XVIII, el conde d'Entraigues, fue detenido en Trieste el día 21 de mayo portando la prueba de la traición de Pichegru, pero lo escandaloso fue que Bonaparte comunicara esa traición a Barras el 10 de junio con un mensaje redactado y retocado por el propio conde d'Entraigues. Monreu conocía la traición de Pichegru desde el 22 de abril, según los documentos encontrados en los servicios secretos austríacos y no comunicados al directorio del traidor. Las reuniones de los cabecillas monárquicos en casa de Gilbert Desmoulières, en la calle Clichy, que dieron lugar a que se hablara del grupo Clichyens, no llegaron a definir una acción conjunta ni un ideario político homogéneo. Los termidorianos Daunou, Sieyes, Taillien y Talleyrand crearon el círculo constitucional llamado Club Slam para buscar una salida republicana a la degenerada situación monarquizante. El 24 de junio corrió la noticia de que los 3 miembros republicanos del directorio, definitivamente enfrentados con los 2 monárquicos, Carnot ya se alineaba con Barthélemy, habían pedido ayuda directa al general Hoche. Viendo en peligro su situación, Barras y Roubaix advirtieron a los generales de que el fin de la guerra sería el fin de su gloria y de sus fabulosos empleos. El 16 de julio, la crisis del directorio se resolvió con un cambio de ministerio, ocupando Hoche la cartera de la guerra, Talleyrand la de exteriores y el seguro republicano François de Neufchâteau la de interior. Al día siguiente, las tropas de Hoche, que habían cesado su ofensiva en Alemania por orden de Bonaparte, entraron en Francia y se posicionaron
a 60 kilómetros de París para no infringir el decreto que prohibía traspasar ese límite. Barras informó de la traición de Pichegru a Carnot y este dejó de ocuparse de la política esperando salvarse de la represión que temía. El partido monárquico, sin Pichegru y sin Carnot, ya no podía ser considerado como una amenaza inmediata. Hoche dimitió del ministerio alegando su excesiva juventud y regresó al mandato del ejército en Alemania, donde murió de enfermedad poco después. Bonaparte se ofreció para ocupar su puesto y designó al general Augereau comandante en jefe de la división militar de París. El fanático teosofista anticatólico La Rebellier-le-Peux, cercano a Barras y Reubel, fue elegido presidente del directorio el 25 de agosto de 1797. El 4 de septiembre del 97, 18 Fructidor, las tropas de Augereau, por orden de la mayoría del directorio, cercaron las Tullerías y cuando los diputados llegaron al Consejo de Ancianos para celebrar la sesión convocada, detuvieron a Pichegru y Barthélemy junto a los más extremistas del grupo monárquico, logrando Carnot ocultarse. A mediodía, la minoría del Consejo aprobó la decisión de la mayoría del directorio y al día siguiente acordó por decreto la anulación de las elecciones de 49 departamentos, invalidando el acta de 198 diputados, la deportación a Guayana de los dos directores Carnot y Barthélemy, de 63 diputados y de 100 ciudadanos, la reactivación de las medidas contra los emigrados y los curas refractarios y la reapertura de los clubs cerrados en la represión monárquica de mayo de 96, el traslado a La Rochelle de los deportados apretujados en carros de barrotes de los que no podían salir hasta el embarque constituía un espectáculo para las poblaciones del trayecto aún más terrorífico que el de la guillotina. La humillación se unía a la criminal represión sin ley. Al día siguiente, 19 de Fructidor, una ley de censura de la libertad de expresión suprimió los periódicos monárquicos, puso bajo vigilancia policial a otros diarios derechistas, encarcelando a jefes de redacción y periodistas. Entre los proscritos, además de los dos directores antes mencionados, estaban Tronson, Ducoudray, Jourdan, Barbé-Marbois y Mathieu Dumas. Y para las dos plazas vacantes en el directorio fueron elegidos Merlin de Douai y François de Neufchâteau. Este golpe de fuerza abrió la etapa llamada Segundo Directorio, que se inauguró con la paz europea concertada en el Congreso de Rastatt el 26 de noviembre del 97, del que regresó Bonaparte el día 10 de diciembre para hacer su triunfal entrada en París y ser recibido por el directorio con los honores de un héroe. En enero del 98 afloraron dos opciones bélicas: la invasión de Inglaterra o una expedición a Egipto para castigarla. La primera fue rechazada por irrealizable. En un informe de Bonaparte al directorio, 23 de febrero, donde aceptó el ataque a Egipto propuesto por Talleyrand para eludir la invasión de Inglaterra. Con esta presión, Francia consiguió la anexión de la orilla izquierda del Rin en el Congreso de Rastatt y suspendió los preparativos de la expedición a Egipto hasta que en la toma de Berna, 6 de marzo, encontró el tesoro monetario para financiar la extravagante aventura mediterránea. El 9 de abril se iniciaron las elecciones para renovar el tercio saliente. En realidad no era un tercio, sino 437 sobre 750, pues las vacantes de los proscritos en Fructidor no habían sido cubiertas. Merlin de Douai, preocupado por la extensión del jacobinismo, pidió la escisión de las asambleas de electores si los candidatos del directorio se vieran en minoría. La consigna no fue «Guerre aux riches», sino «Guerre aux pauvres». El decreto de 3 de abril de 98 sobre la observación forzosa de la fiesta de los de Cádiz y el trabajo obligatorio en los domingos levantó los ánimos contra el régimen de situación. La abstención fue tan grande como la catástrofe para el gobierno. El honesto François de Neufchâteau, dimitido un mes antes de la instalación de la nueva legislatura, fue sustituido por Trailhard. El 11 de mayo, 22, Floreal, año sexto. Los dos consejos aprobaron el informe Bailleul
sobre la validación de las elecciones. Las actas de 106 diputados se invalidaron. El directorio solo cubrió 45 por cooptación. Los diputados devinieron funcionarios y 8 departamentos quedaron sin representación. Las opiniones de las encuestas y los informes encargados por el propio directorio a la policía coincidían en la realista observación de que no existe parte alguna de la administración pública donde no hayan penetrado la inmoralidad y la corrupción. En este ambiente cundió la noticia de que Bonaparte se había embarcado en Toulon 19 de mayo del 98 al frente de una flota con rumbo desconocido. El comandante Brouilles, con 300 navíos, 16.000 marineros, 38.000 soldados, 32 generales y 200 asistentes civiles, eludió a la flota del almirante Nelson, que estaba en Nápoles. El 11 de junio la flota francesa tomó Malta. El 17 François de Neufchâteau fue nombrado ministro del Interior. El 1 de julio la flota francesa se situó ante Alejandría. Durante el mes se sucedieron las exóticas victorias que llenaban de ilusiones los estómagos vacíos y mentes huecas. El Cairo tomado, derrota de los mamelucos, victoria de las pirámides. El sueño terminó pronto. Nelson, partiendo de Sicilia, sorprendió y destruyó la escuadra francesa en Abukir el día 1 de agosto del 98. Solamente 2 navíos franceses no fueron hundidos. El almirante Bruyères murió en el combate y la armada de Bonaparte, sitiada desde el mar, quedó retenida en Egipto, sin posibilidad de salir por el Mediterráneo. El temor de que la derrota de la flota y la movilidad de Bonaparte alentaran a las potencias europeas a la guerra contra Francia motivó la ley Jourdan de 5 de septiembre, declarando obligatorio el servicio militar entre 20 y 25 años, con 5 años de duración, y el aumento de la presión fiscal con agencias de contribución directa y un pintoresco impuesto sobre puertas y ventanas, signos externos de riqueza que aún perduran. El 9 de septiembre, Turquía, soberana de Egipto, declaró la guerra. El 5 de octubre, Bonaparte se sentó con nobles egipcios en el diván general. El 21, la población del Cairo se levantó contra los ocupantes y padeció una severa represión. El 25, la flota ruso-turca se apoderó de una pequeña isla griega de importancia estratégica. Y el 27 de noviembre, el ejército de Fernando IV, rey de Nápoles, aconsejado por Nelson y bajo el mando del general austríaco Mack, arrebató Roma a la división francesa mandada por el general Championnet, que tuvo que replegarse sin prestar batalla. El gran historiador G. Ferrero sostuvo en 1936 que Bonaparte hizo la primera campaña de Italia siguiendo las instrucciones de Carnot, tomadas a su vez del ensayo general de táctica de Joubert, donde éste preconizaba la rapidez en guerra de movimientos y un gran número de efectivos movilizados contra las ideas dominantes en el 18, pero ni Bonaparte llegó con ejército numeroso y caballería suficiente al valle del Po, ni la conquista duradera de Milán estuvo prevista por París. El delicado problema a finales del 1798 era encontrar otro general para una segunda campaña en Italia que pudiera sustituir al general Bonaparte cercado en Egipto. La elección correspondía hacerla a Sieyes, que confesaba estar buscando un general. ¿Cuál? Hoche había muerto, Brune estaba en el frente holandés, Lafayette le ofreció sus servicios pero estaba anticuado y no contaba con partidarios. Jourdan, Bernadotte y Augereau enfrascados en la batalla política jacobina. Massena, ocupado en otro frente europeo y desprestigiado por sus desorbitadas expoliaciones en Italia. Berthier y Kleber estaban con Bonaparte. Solo quedaban el experto Moreau y la joven promesa del apuesto Joubert. Estos dos fueron los elegidos, pero poniendo inteligencia de la juventud de este por encima de la prudencia y la madurez de aquel. La acción militar se reinició ocupando el Piamonte el 6 de diciembre de 1798 y obligando al rey a refugiarse en Cerdeña, lo que permitió al directorio lanzar un ultimátum a la dieta germánica de Restad, que lo tendió a la vez que dar la iniciativa a Championnet,
que retomó Roma y persiguió a las tropas napolitanas hasta derrotarlas en las calles de Nápoles, donde proclamó la República Partenopea el 26 de enero de 1799. El rey Fernando IV huyó en la flota de Nelson y se refugió en Sicilia. Mientras se formaba la segunda coalición europea contra Francia, en la que no entró Prusia, gracias a la gestión del embajador Sieyes, Bonaparte marchó sobre el Sinaí y Gaza, tomó Jaffa, donde su tropa contrajo la peste, y se plantó ante San Juan de Acre, de donde se retiró para deshacer el camino andado y volver al Cairo el 4 de junio. En este ambiente de incertidumbre militar se celebraron las elecciones 18 de abril del 99 con otra gran abstención, un nuevo fracaso para el directorio y la novedad de que una porción jacobina se agrupaba alrededor de Lucien Bonaparte. Los dos consejos no quisieron repetir el expediente de la cooptación de los diputados funcionarios del directorio, que mancilló las anteriores elecciones de 22 de Floreal, año sexto. La desavenencia provocó la crisis entre legislativo y ejecutivo, que se creyó resolver con la sustitución de Roubaix por Sieyes en el directorio y las dimisiones de Treilhard y Merlin de Douai y la Rebellier-le-Peux, sustituidos por Gouhier, Ducos y Moulin. El tercer directorio parecía hecho a la medida de Sieyes. Pero la crisis ya no era la situación de gobierno ni de régimen, sino de Francia. La revolución, como fin y medio de sí misma, había terminado en Thermidor. La crisis que ahora se abría tampoco estaba causada por la competición a los puestos de poder y del poder. Eso siempre había sucedido. Las continuas derrotas en Italia, la capitulación en Mantua, 30 de julio, las insurrecciones monárquicas de agosto en el sudoeste, al compás de los fracasos militares, la necesidad de nuevos préstamos forzosos, 10 millones el 28 de junio, las deserciones para escapar de la ley Jourdan, los rebrotes jacobinos en París el 6 de julio, Club en el Menegre, presidido por Drouet, la ley de intercambio de rehenes y la degeneración moral, tan absoluta como la miseria nacional, también hicieron idear la guerra exterior como fin y medio de sí misma. Los generales valían más que las ideas, los soldados menos que los botines. En realidad, el belicismo había sustituido al revolucionismo, no solamente en los mandos del ejército, sino también en los medios financieros, en la industria militar, en la red de comercio y suministros a la armada, en gran parte de la opinión burguesa y en la pequeña clase media. Nada se podía arreglar con sustituciones en los ministerios. Ni Bernadotte en el de la guerra, ni Fouché en el de la policía, ni Cambéceres en el de justicia cambiaron la desesperada situación francesa con Joubert muerto y derrotado en Novi, Bonaparte, Berthier y Kleber aislados en Egipto y la coalición de las monarquías europeas lideradas por Inglaterra y Austria, que por encima de las contingencias militares no tenía otro objetivo que poner a Luis XVIII en el trono, retirándole las anexiones territoriales logradas por la guerra. Era lógico y previsible que las ambiciones secundarias de Sieyes y Fouché se concertaran en busca de un sable definitivo que cortara las pequeñas cabezas de la moribunda hidra revolucionista y salvara a Francia del colapso nacional mediante una dictadura a la romana. Ellos solos no se atrevieron a condenar al directorio saliente, 13 de agosto, ni a declarar la patria en peligro, como les pidió Jourdan, 14 de septiembre. Lo que motivó a la dimisión del honesto Bernadotte, 2 victorias, la de Brune contra la armada anglo-rusa, 19 de septiembre, y la de Messena en Zúrich contra Korsakov, 26 de septiembre, no cambiaron la relación de fuerzas militares en el tablero europeo. Ignorando que Bonaparte había logrado escapar de Egipto en la fragata Muirón, burlando a la escuadra inglesa, y que había puesto pie en suelo francés, Sieyes pidió a Moreau que diera ese deseado golpe de sable. Este rehusó tan pronto como llegó a París la extraordinaria noticia de que Bonaparte había desembarcado en la bahía de San Rafael el día 9 de octubre del 99. «Ahí tiene la espada que buscaba», le dijo Moreau a Sieyes el día 14. «Él hará vuestro golpe de estado mejor que yo».